Hola a todos y bienvenidos a Bash Geek. Ok, entonces hoy vamos a empezar a hablar de tipos de datos, métodos y clases. Empecemos por los tipos de datos. Entonces, de los tipos de datos tenemos tipo de datos booleanos o lógicos, el cual tiene valor de 0 y 1, o false y true. También tenemos los tipos de datos numéricos, los cuales, pues a grosso modo, no entrando en ningún lenguaje en específico, pueden ser de todos los números que hay, como 0, 2, 4, también 33, 0,3, menos 0,3, etc. Vamos a ver que en los diferentes lenguajes que hay, estos números se van a clasificar como enteros, flotantes, eh, números grandes decimales, y para cada tipo de estos números va a haber un tipo de dato que se deriva de estos numéricos que va a poder almacenar este número, ya que depende del tamaño del número. Los lenguajes de programación usan diferentes tipos de datos para saber cuántos bits tienen que reservar en memoria para poder guardar esos valores. Por último, tenemos los tipos de datos alfanuméricos o caracteres, y estos son los que podemos almacenar cualquier cosa como texto, desde letras, números o incluso símbolos. Entonces, estos son los grupos más generales de tipos de datos sencillos que hay en los lenguajes de programación. Ya cuando andemos en cada uno de los lenguajes que hay, vamos a ver que cada uno tiene sus particularidades, pero estos son los tipos de datos más generales. Continuando con los métodos, entonces vamos a ver que los métodos siempre se van a componer de una entrada, de un proceso y de una salida. Entonces vamos a pensar en un método como el encargado de hacer un proceso, cálculo o transformación de una entrada y nos va a dar una salida. Podemos interpretarlo así. Aquí le estoy dando los datos de entrada, los va a procesar, que sería el proceso, y acá me arrojaría los datos de salida. Básicamente los métodos se componen de eso, son procesos. Vamos a andar en ellos más adelante, específicamente hablando de los lenguajes de programación, ya que cada uno de ellos tiene una estructura en la que estos métodos se arman, pero a manera general todos los métodos hacen esto. Por último vamos a hablar de las clases, y esto es algo fundamental en la programación orientada a objetos. Vamos a entender que una clase es como una lista de especificaciones y comportamientos de la cual podemos crear objetos. Si por ejemplo esta es mi clase, la clase se compone de varias cosas: un nombre, atributos y comportamientos. Digamos que un comportamiento A y un comportamiento B. Básicamente de esto se compone una clase. Digamos que esta clase tiene todas las especificaciones para yo crear un objeto que sería un cubo. Entonces yo a partir de esta clase voy a crear mi objeto y digamos que va a ser un cubo normal con unas dimensiones. Este mi cubo es de dimensión X y lo vamos a llamar el objeto 1. Pero a partir de esta clase yo puedo crear otro cubo que va a ser de dimensiones, no sé, X en un lado pero Y en otro. Entonces es como más largo. Digamos que aquí es X, pero acá es Y. Desde momento esta clase tiene las indicaciones para saber cuánto es su X, cuánto es su Y, pero yo la puedo modificar. Este va a ser el objeto 2. Resulta que también yo puedo tener objetos de esta misma clase y les voy a variar ¿qué? Su color. Entonces miremos que esta clase salió el objeto 1, 2 y 3 a partir de la misma clase. Cuando a partir de una clase creamos un objeto, esto lo llamamos instanciar una clase. Entonces así podemos ver que cuando yo instancio una clase, lo que estoy haciendo es cogiendo estas especificaciones, dándoles un valor y generando un nuevo objeto a partir de esa clase que lo vamos a llamar instanciar. Entonces cuando yo instancio la clase,
creo un nuevo objeto a partir de esa clase. Entonces, esto es uno de los conceptos más importantes que hay en la programación orientada a objetos y lo vamos a estar desarrollando aún mucho más cuando estemos andando en cada uno de los lenguajes que vamos a ver. En la siguiente sesión empezaremos a ver lo que es la abstracción.